Hola, hola. Un abrazo grande a todos. Estoy en un lugar, en este riachuelo, donde les voy a contar y vamos a hablar sobre todo la carretera austral, porque me han preguntado. Voy a tratar de hacer un circuito donde les voy a explicar todos esos detalles. Vamos a ver cómo funciona. Nos falta la gente que tira basura. Miren, quiero contarles que estoy en un lugar en la cordillera y 1 kilómetro hacia arriba, acá arriba hay una mina abandonada. Este es un lugar muy lindo, miren. Bueno, voy a partir con lo siguiente. Vamos a sacar un torpedo acá y les voy a ir contando que quiero que me acompañen a viajar a la carretera austral. Miren, vamos a suponer que vamos a viajar de Talca a Puerto Montt y va a ser el primer tramo. Yo les voy a ir mostrando unos mapas y les voy a ir contando los detalles de cada parte. Por ejemplo, partimos, fíjense acá, salimos de Talca, recorrimos toda la ruta 5 Sur, como ven acá en el mapa, y nuestro primer objetivo es llegar a Puerto Montt. En el caso mío, de Talca a Puerto Montt, tengo aproximadamente como 780 kilómetros. 11 peajes a 900 pesos por moto, y es el primer trayecto que se lo pueden pegar de un solo tirón. Yo lo hice de un solo pique, o se pueden quedar en Temuco, depende de dónde vengan. Ahora, acabamos de llegar a Puerto Montt. Como ven acá, se fijan, en Puerto Montt, los que no conocen, es una ciudad grande donde tenemos de todo. Bueno, nos quedamos a alojar en Puerto Montt. Y de Puerto Montt, nuestro segundo objetivo para ir a la carretera austral va a ser llegar a Hornopiren. Hornopiren es la ciudad donde... Voy a aprovechar de ponerme el micrófono acá porque Hornopiren es la ciudad donde nosotros tenemos que llegar a hacer el primer embarque que es reservado, que prácticamente es el único. Entonces, de Puerto Montt para ir a la carretera austral tenemos dos opciones. Aquí les voy a mostrar la primera. Fíjense ahí en el trayecto del mapa. Salimos de Puerto Montt, como se ve acá, y de Puerto Montt nosotros vamos a irnos a Caleta La Arenas, que prácticamente queda como unos 45 kilómetros. Por Puerto Montt, por el lado de Peyuco, se toma esta carretera. Y ahí llegamos al primer transbordador que dura, ahí se los voy mostrando en el mapa, aproximadamente 35 minutos. Eso es lo que dura. La pasada al frente a Caleta Puelche. Ahora, llegando a Caleta Puelche, nosotros seguimos, como ven acá en el mapa, y vamos a llegar a Hornopiren de la primera forma para ir a la carretera austral, que es por este camino. Llegando a Hornopiren, nosotros lo ideal es que se queden a dormir. ¿Por qué les cuento? Porque resulta que en Hornopiren hay que reservar una barcaza. Y esa barcaza tiene dos horarios. Uno a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, de ahí les voy a seguir contando por qué. Ahora les voy a mostrar, quiero que vean
la segunda forma de ir a la carretera austral. Partamos de nuevo, como ven acá, en Puerto Montt. De Puerto Montt, nosotros nos vamos hacia Puerto Varas. Y de Puerto Varas tomamos la ruta que va a Ensenada. ¿Por qué? Porque esta ruta la vamos a hacer por Cochamó, que es un pueblo muy lindo. Vamos a pasar por Puelo. Y si ustedes se fijan, este camino lo que hace es saltarse Caleta La Arena. Llegamos al frente, a Caleta Puelche. Y de ahí, como están viendo acá en el mapa, seguimos, y esta sería la segunda forma, y llegamos a Hornopirén, donde supuestamente vamos a llegar a dormir. Hay cabañas, hay bencineras, hay restaurantes, hay de todo. Bueno, una vez que estemos acá, ¿por qué les estaba hablando yo de reservar, ojalá, el de las 10 de la mañana? Por varias razones. Una, por el conducto regular de la ruta. Acuérdense que yo vengo de Talca. En el día hice Talca Puerto Montt. De Puerto Montt tengo las dos opciones que le acabo de mostrar. Una, de Puerto Montt hacia la Caleta La Arena, o de Puerto Montt, Puerto Varas, Cochamó, para llegar acá al frente, donde nos saltamos el primer ferry, que es sin reserva, cuesta 8.000 pesos y dura como 35 minutos la pasada. Ahora, volvamos y retomamos. En la segunda etapa, la segunda forma de viajar, lo hice por Cochamó, pero en kilometraje es el doble. Y aparte de eso, después de Cochamó, o parece que pasado Puelo, hay una parte de tierra que no es muy buena. Bueno, una vez que ya les mostré las dos formas que salen acá de llegar a Hornopirén, nos quedamos a dormir. ¿Por qué? Porque resulta que el de las 10 de la mañana es subvencionado. Y aunque ustedes no lo crean, cuesta 17.400 aproximadamente la moto y el pasajero. Esta pasada de Hornopirén nos va a hacer llegar a Caleta Gonzalo, que el trayecto es precioso y aproximadamente son 4 horas y media, donde vamos arriba de un transbordador que van los vehículos, las motos, hay cafetería, hay televisión, hay asientos así como un salón cama de un bus, pero en grande, donde uno puede dormir y todo, que la verdad que no vale la pena porque la idea es ver el paisaje porque es extraordinario. Esa es la primera razón. Una, porque la reserva de las 10 de la mañana, como les cuento, les puede costar 17.400 y el de las 6 de la tarde cuesta 75.000 pesos. Así que de todas maneras conviene quedarse en Hornopirén y tomar el transbordador de las 10 de la mañana con reserva, que yo al final del video les voy a dejar anotada el número de la naviera donde hay que reservar, el horario, les voy a dejar anotado también el tema del combustible hacia la carretera austral y también les voy a hablar del regreso, porque una cosa es llegar y hacer la carretera austral y llegar a Villa O'Higgins, los motoqueros que queremos llegar al final de la ruta 7, y la otra es el regreso. Pero bueno, vamos por partes. Okay. Ahora, se supone que nosotros tomamos el de las 10 de la mañana, lo que aparece acá. Este transbordador tiene un bypass donde uno desembarca y hay un trayecto de 10 kilómetros que te dan 1 hora para llegar a tomar la otra barcaza que te toma. Eso es pagado, está todo pagado el trayecto. Y esa barcaza subes y ahí llegas
a Caleta Gonzalo. ¿Ok? Llegando a Caleta Gonzalo, como están viendo ustedes acá en el video, que yo les voy a ir mostrando algunas imágenes y algunas cosas que van a pasar en el trayecto de cada etapa. Cuando estemos en Caleta Gonzalo es de tierra. Antes de llegar a Chaitén, unos 10 kilómetros, creo que ahí empieza el pavimento. Ahí ustedes, Chaitén es una ciudad prácticamente que recibe turistas por el tema justamente de este transbordador. Que imagínense la gente que viaja a las 6 de la tarde, llegan de noche. Bueno, a las 10 de la mañana yo les aconsejo que hagan escala en Chaitén. No es barato, porque ahí son más caros los arriendos, hay cabañas, hay de todo. Pero tenemos entonces que esta etapa es llegar a Chaitén. Ahora, les voy a mostrar lo que va a pasar de Chaitén en adelante. Se supone que nos quedamos a dormir el día anterior. Vamos a salir temprano de Chaitén y nos vamos a encontrar con varias partes. Por ejemplo, Santa Lucía, es donde hubo un aluvión años atrás y murieron unas personas. Hay un desvío que va a Futaleufú, pero ese desvío es de tierra y son 75 kilómetros. O sea, te obliga a salirte de la columna vertebral de la carretera austral. El que quiera hacerlo lo puede hacer, pero te va a significar 2 días, porque no vale la pena ir, estar una tarde y después volver. Y menos para regresar a llegar a Santa Lucía, que es una cosa, un pueblito, ni siquiera un pueblo. Saliendo de Santa Lucía, entremos o vayan o viajen a Futaleufú, que es opción de ustedes, vamos a pasar, ¿no es cierto?, por todas estas partes, por La Junta, Puyuhuapi, Puerto Cisne, por Puerto Aysén, y nuestra segunda meta va a ser llegar a Coyhaique. Entonces, una vez que estemos en Coyhaique, nosotros nos vamos a encontrar con varias cosas de la carretera austral que ya vamos a ir conociendo. Por ejemplo, salimos de Chaitén, estoy hablando de Chaitén a Coyhaique. Estando en Coyhaique, nosotros vamos a pasar por la Cuesta Queulet, el Parque Pumalí, el Ventisquero Colgante, vamos a pasar por donde se juntan los ríos, el río Becker con el Nef. Bueno, hay varias partes donde van a poder conocer. Ahora, quiero contarles otra cosa. En la carretera austral no hay problema de combustible. No hay problema de combustible. Como les cuento, yo al final les voy a dejar... está pegando el sol. Que les cuento. Yo al final les voy a dejar un mapa de la bencinera, un circuito que hay. De Coyhaique en adelante, después de haber pasado todo esto, que son algunas partes importantes que yo les estoy comentando, la tercera etapa sería salir de Coyhaique, donde nosotros vamos a llegar a todo el sector y en dirección a Villa O'Higgins. No lo vamos a hacer de un tirón. Cada uno tiene que ver dónde se quieren quedar. Pasado Coyhaique, nosotros vamos a llegar hacia adelante con todo lo que son las catedrales de mármol. Vamos a pasar por Villa o Cerro Castillo, que es en Villa. Cerro Castillo es donde termina el asfalto. Todo lo que hemos viajado hacia atrás
es prácticamente 90% asfaltado. Hay unas partes que hay por ahí, unos trayectos de tierra, pero no es muy poco. El tema de la tierra parte acá, de Cerro Castillo hacia adelante. Entonces, ustedes tienen que ver la opción donde se van a quedar. Tienen que pensar otra cosa. Qué precioso esta cascada. Tienen que pensar, miren lo siguiente. 100 kilómetros de tierra, prácticamente son 180 kilómetros de asfalto. En tiempo y en desgaste un poco. La carretera austral tiene unas partes en Cerro Castillo saliendo, donde se van a encontrar con un mirador extraordinario, que está con harta gravilla. El tema y lo bueno es que después eso se va arreglando porque va desapareciendo la gravilla y se va convirtiendo en un camino de tierra, húmeda, firme, agradable. Hablemos de Cerro Castillo hacia adelante. Nosotros ahí vamos a seguir, vamos a llegar a Cochrane. Después de Cochrane nos vamos a encontrar con un cruce que a mano izquierda se va a Puerto Yungay, donde tenemos que seguir para pasar esa barcaza que es gratis y demora 1 hora y poder llegar al final de la carretera austral, que es Villa O'Higgins, que llegando al pueblo de Villa O'Higgins hay una Copec entrando. De ahí son 7 kilómetros más para llegar al bendito letrero que todos conocemos, donde nos sacamos la foto. Ahora, yo les recomiendo que cuando lleguen al cruce, donde van a encontrar a mano izquierda, que van a Puerto Yungay, no, a Caleta Yungay, Puerto Yungay, 22 kilómetros más allá, ustedes llegan a Caleta Tolten. Yo recomiendo quedarse, es lindo, para conocer y al otro día programar temprano para hacer Villa O'Higgins, donde te tienen que devolver 22 kilómetros, llegan al cruce, 22 kilómetros más, llegan a Puerto Yungay y ahí es donde se embarca y esa es gratis, demora 1 hora. Solamente que las barcazas llegan cada 1 hora. Eso es lo que hay que fijarse. Lo otro que les recomiendo, traten de siempre llegar a una oficina de turismo y pedir catálogos, te los regalan. La información en las oficinas de turismo son buenísimas. Yo en este trayecto también les voy a dejar varios datos de cabaña y partes que a mí me gustaron. Yo me quedé en otras, pero les voy a dejar las que a mí me agradaron, que yo encontré que estaban económicas y buenas. Que va a ser en el sector de Puyuhuapi, en el sector de Puerto Aysén, y la otra les voy a también dar algunas de Argentina, porque después que terminemos este trayecto, y como ahí están viendo que ya logramos la meta de llegar por fin al final de la carretera austral, y nos encontramos ahora en Villa O'Higgins, les voy a contar cómo podemos regresar, que son 2 formas, una por Chile y la otra por Argentina, pero las dos hay unas cositas que hay que considerar y se los voy a contar acá. Primero, vamos a aprovechar del torpedo porque vamos a hablar del regreso. Estamos en Villa O'Higgins. Supongamos que nos quedamos a dormir ahí. Me voy a parar un rato. Que nos quedamos a dormir en Villa O'Higgins. El tema es el siguiente. Si nosotros nos revolvemos por Chile, por el mismo lugar donde nos vinimos, hay que considerar que tenemos que dejar reservada la barcaza de Caleta Gonzalo a
Horno-Pirén, que es el detalle más importante que ustedes tienen que considerar si van a regresar por Chile. Lo demás va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Pueden entrar, pueden pasar a otros lugares donde no pasaron cuando venían de norte a sur. Yo también les voy a hacer un comentario que para mí la carretera austral no es peligrosa. Sí hay que tener precaución, más que nada por los vehículos que transitan, porque hay muchos comentarios de las camionetas, camiones que andan a muy alta velocidad y eso de repente en las curvas te puede pasar una mala jugada. Pero es como lo más importante es eso, solamente tener precaución. Obvio que si tienen caminos de tierra y ven que está con mucha gravilla, irse más tranquilo, nadie los apura. La carretera austral es preciosa, amigos, linda, para disfrutarla. Ahora, al final les voy a hacer unos comentarios de lo que, como resumen, de mi opinión personal, para que ustedes la tomen en cuenta, donde les voy a hablar un poco del tema de La Plata, el tema de las dos opciones, cuál es para mí la mejor, y ahí ustedes los puedo ayudar. Y si tú quieres viajar ahora a la carretera austral y hacer ese lindo viaje, creo que este video te va a servir, porque aquí yo les cuento más o menos cómo es el trayecto completo. Al principio uno cuando empieza a buscar cosas en YouTube se enreda porque no sabe cuál es la barcaza que hay que pagar, cuál es la que se pasa gratis, por dónde irme, qué me conviene más, si voy a tener problemas de benzina. Bueno, todos esos detalles es la razón de que yo estoy haciendo este video, para que a más de alguien le va a servir. Ahora, volvamos al tema. Estamos en el regreso en Villa O'Higgins. Primera opción, regresar por Chile. Lo único que hay que preocuparse de coordinar y dejar reservada la barcaza de Caleta Gonzalo para hacer ese trayecto que demora 4 horas y media de regreso, que lo hicimos cuando veníamos, para llegar a Horno-Pirén. Regreso 1. Regreso 2. Si estoy en Villa O'Higgins y me quiero devolver por Argentina, les voy a contar que cuando uno está en Villa O'Higgins, hay un paso que está al lado. Creo que son 16 kilómetros. El problema es que ese paso es para trekking y bicicletas, porque hay que pasar unos ríos, unos esteros. No está habilitado para vehículos, entonces no hay ninguna posibilidad de pasar por ahí. Así que eso nos obliga a salir de Villa O'Higgins, viajar hasta el cruce de Yungay, pasar la barcaza, que es gratis, que demora 1 hora, para ir en retorno hacia el cruce de Puerto Yungay, para seguir hacia el sur y llegar a la posibilidad de un paso para llegar a Argentina, para salir de Chile hacia Argentina, para volver de Argentina a Chile, hacer todo el trayecto que hicimos de la carretera de vuelta, pero por el lado argentino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es de que cuando nosotros lleguemos a Cochrane, en Cochrane hay un paso que se llama Roballo, y ese paso hay que ir a la plaza, a Carabineros, te dan una página y vía internet pedir la autorización, llenar los datos para poder pasar por ese paso hacia Argentina, que son aproximadamente 76 kilómetros y son de tierra, como la carretera austral, o sea, ni mala ni buena, totalmente transitable, paisajes lindos, pero son 76 kilómetros
de tierra, y el único pero que hay que hacerlo vía internet, y el otro pero que tienes que esperar la respuesta, que se puede demorar 6 horas, 12 horas, y eso fue lo que a mí no me gustó. Por eso yo no pasé por el paso Roballo. Ahora, si no vas a pasar por Roballo, que están en la ciudad de Cochrane, tienes que seguir viajando hacia el sur y puedes pasar por Chile Chico. Chile Chico, el trayecto es precioso, la verdad que es extraordinario. Una de las cosas más lindas que yo vi. Se van a encontrar con el puente ahí, General Carrera, se van a encontrar con unas islas, se van a encontrar con un río azul perla. Ni me pregunten el color, pero yo la verdad que me paré a mirarlo todas estas veces porque no podía creer que existiera algo tan lindo como lo que estaba viendo. Me voy a mover un poco porque estoy medio, lo único que no me vaya a caer. Ahora, ¿qué pasa? Ese viaje, de todo lo lindo, de todo lo hermoso que le estoy contando, el camino es bravo. Hay unas partes que son bravas. Brava me refiero que no ripio, piedra. Y se pone medio complicado, duro. Hay que hacerlo despacio y con cuidado. Lo único que les puedo contar. Ahora, llegando a Chile Chico, que es precioso, puedes comer, almorzar, te puedes quedar a dormir en Chile Chico. Hay una Copec en la salida. Les recomiendo que no echen combustible. Bueno, hoy día no vale tanto la pena como era antes, porque cambió. Acuérdense que en Argentina las cosas también han cambiado, ya no es a nosotros los chilenos tan conveniente como era antes. Pero el detalle es el siguiente, que hay una Copec y pensando que uno va a seguir camino hacia la aduana para pasar a Argentina, y resulta que la aduana está a 1 kilómetro, está al lado. Ustedes hacen el trámite en la aduana chilena y pasan el trayecto, estamos hablando del paso Genimeni, el paso Genimeni. Es medio raro el nombre, pero así se llama. Pasamos la aduana chilena, vamos a tener un trayecto recorto y vamos a llegar a la aduana argentina, que está al lado. Vamos a pasar y entrar a Argentina, y a 14 kilómetros el primer pueblo que nos vamos a encontrar se llama Los Antiguos. De ahí de Los Antiguos en adelante, les recomiendo, bueno, según la hora que salieron de Cochrane o de donde vengan, está Perito Moreno. Ahí también les voy a dejar un dato de una cabaña muy linda. Ahí en Perito Moreno estaríamos llegando la primera noche a Argentina para hacer el regreso por la ruta 40. La verdad que voy a guardar estos juegos que ni lo he ocupado. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que estamos en Perito Moreno. Salen de Perito Moreno y van a tomar la ruta 40, donde van a pasar por Río Mayo, van a pasar por Teca, van a llegar a Esquiel. Todo ese trayecto es de la carretera 40 de regreso por el lado argentino, para después retomar a Chile por varias alternativas de paso que tenemos más hacia el norte. También les voy a dejar unos datos de cabaña y les voy a contar al final de qué se trata, y les voy a dar mi opinión personal, lo que yo opino, si a regresar por Chile o a regresar por la carretera austral, o sea, por la 40. Bueno, vamos a pasar, como les digo, por Río Mayo, vamos a pasar por Teca, vamos a pasar por Esquiel, El Bolsón,
Bariloche, ahí tienen Entre Lagos, San Martín de los Andes, Junín, que ahí tengo un dato también de cabaña buena. Y ahí, en ese trayecto, cuando estén ahí, ustedes pueden retornar, entrar a Chile, por decirlo de esa forma, por el Paso Puyehue. Pueden entrar por el paso, hay un paso que hay que tomar una barcaza, que es el que sale por Panguipulli. Un poco más allá tenemos la otra, el otro paso que salimos a Villarrica, Pucón. Como les estoy mostrando en el mapa algunas alternativas para que ustedes se vayan orientando de la parte que yo les estoy hablando. Cuando en Chile retomamos para llegar de este hermoso viaje, porque se los recomiendo 100 y 300%, amigos. Haz la carretera austral en moto. A nosotros que nos gusta viajar, es una experiencia fantástica. No es nada del otro mundo. No le tengan miedo. Y les voy a dar varios consejos. El primero: ¿qué llevar? Mira, la lista que llevar puede ser larga, puede ser corta, va a depender de las necesidades de cada persona. Yo tengo unos videos de la carretera austral completa, si ustedes quieren verlo. Todo este trayecto que les estoy haciendo un resumen, mostrándoles los mapas al lado para que la gente entienda. Porque el sentido de este video, más que nada, no es hablarle de la carretera austral y de todos los lugares. Simplemente es que tengan claro por dónde irse, qué barcazas van a pasar, cuáles son pagadas, cuáles no, dónde me conviene llegar, cómo llego a Villa O'Higgins, dónde está Caleta de Tolten, por ejemplo, por dónde regreso, y es lo que estamos hablando y le estoy contando. Ahora, resumen del regreso. Económicamente, quizás antes convenía volver más por Argentina, hoy día no tanto. Visualmente, me van a perdonar mis amigos argentinos, que los adoro, porque son un 7. La carretera 40 se van a encontrar con esto. Miren. Mueve hasta las motos, así que hay que tomarlas y afirmarlas bien. Ahora vale un poco. Está helado. Está helado, pero yo llegué. Mira. Pampa. Carretera mala, en algunos sectores, les cuento que de Río Mayo hay como 60 kilómetros, como vieron ahí, con eso soy yo, donde los camiones y los autos vienen transitando por la berma, y lo peor de todo que a mí me desagrada, viento, pero amigos, para regalarle, cualquier viento, y el viento aburre, a mí me aburre. Entonces, claro, tienen asfalto, van a ir más rápido, no van a comer tierra. Pero tienen que pensar que la carretera austral, cuando llegamos nosotros a Villa O'Higgins y empezamos a pensar el regreso hacia Chile o devolvernos por Argentina, prácticamente la tierra es de Villa O'Higgins hasta Cerro Castillo, porque después de Cerro Castillo hacia el norte, la carretera está toda asfaltada. Entonces, mi opinión personal, yo lo hice y me regresé por Argentina. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, me regresaría por Chile. ¿Saben por qué? Porque es mucho más agradable ir viajando
viendo lagos, viendo agua, recorriendo algunos lugares que no pude pasar cuando iba hacia O'Higgins, que sí me da la posibilidad de poder conocerlos de regreso, mirando la naturaleza, teniendo cada 10, 15 kilómetros casa. No sé si me entienden. El único que hay que reservar la barcaza de Caleta Gonzalo, pero eso se hace por internet. Es el único detalle, nada más. Entonces, a mí personalmente, yo, si la hago de nuevo, que la voy a hacer, acuérdense que tengo pendiente Ushuaia, que ese es otro tema, yo me habría regresado por Chile. Ahora, si tú no conoces a Argentina y no has ido nunca, regresa por Argentina. Pero te vayas a encontrar con eso. Ahora, no le estoy tratando de poner y meterles miedo. Pero ¿qué pasa? Que la 40, de repente tú podías andar 120 kilómetros y no veías un perro. Un perro. Se te pone a llover o pinchaste, no tenías ni siquiera un techo o un paradero de bus, nada donde refugiarte. O en 30 kilómetros de redonda no hay a encontrar a nadie. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Bueno, a ver, ¿qué más les voy a contar? Les voy a contar que voy a sentar un rato porque me cansé. Lo que le puedo comentar, ahora hablemos un poco del tema de las bencineras. En la carretera austral no hay problema de bencinera, se los comenté anteriormente, así que váyanse tranquilos. Una moto que dé promedio 300 kilómetros no van a tener problema. Así que olvídense, eso es una cosa ya que es del pasado. En Argentina, sí, la misma cosa, con la diferencia que las ciudades están como más lejos y en el trayecto no está tan poblado. No sé si me entiende lo que le estaba comentando por lo mismo del tema del paisaje. Lo otro importante es hablarle de La Plata. Nosotros tenemos la ventaja que nuestros vehículos son económicos y si bien es cierto, si nos ponemos a analizar el regreso por Chile o por Argentina, les cuento, hace un año atrás en Chile costaba 1.250, 1.300 pesos el combustible y allá nos costaba 600 pesos, 590 pesos. Hoy día prácticamente acá cuesta 1.400 y tanto y allá creo que cuesta 1.100, no sé si me entienden. Entonces, el tema de las cabañas por el lado chileno, usted tiene que considerar que una cosa es venir solo y otra cosa es venir en grupo. Una cabaña tenéis que pensar que generalmente te va a costar 50 lucas. De ahí para arriba, 45, depende donde te quedes. Por el lado argentino es un poco más barato. Hay unas cabañas muy lindas por el lado argentino. Entonces, yo creo que resumida tienes que considerar, voy a hablar de piso, porque todo va a depender de lo que coman, lo que gastes y todo. Pero yo creo que hay que considerar un mínimo de 50.000 pesos diarios, 50 dólares diarios, promedio. Y ahí tú sacas la cuenta del promedio. Porque es combustible, comida. Hay lugares que si te vas en febrero o te vas en enero en la parte turística, obvio que es más caro en todos lados. Eso va a pasar en el lado chileno y en el lado argentino. Así que voy a tratar de acomodar este video para ver si lo entienden. Y espero que cualquier duda que tengan me la comenten. Hay muchos que me escriben, que me preguntan por datos y me preguntan por detalles de este viaje. Me escriben y yo les contesto, no hay ningún problema. Así que ahora voy a seguir viaje porque vine a bañarme un poco más acá arriba. Ahora voy a bajar y retorno. Retorno a Talca, pero quise hacer este video en este lugar lindo. Es un lugar que lo conozco hace muchos años. Miren la cascada. Hoy día trae poca agua, a veces viene mucho más fuerte. Así que está de más decirle que se suscriban, que eso me ayuda,
Cuando le colocan un me gusta, me ayudan. Cuando me hacen un comentario, me ayudan. Y voy a tratar de mostrar. Miren, ajale, casi me caigo. Miren este lugar. Bueno, esto lo estoy haciendo a capela. Tenía un torpeo que la verdad que no lo quise pescar. Espero que no se me haya ido algún detalle. Si se me fue algún detalle, se los voy a contar. Ahí se los comento. Y lo que sí es importante, cuando uno hace un viaje largo, tiene que programarlo. Tiene que ir con neumáticos buenos, no puedes ir con neumáticos de medio pelo. Con todas esas cosas, preocupándote de los detalles, no hay que tener ningún problema. ¿Dónde arreglar una rueda en la carretera austral? Hay, en varias partes. Puedes quedar botado, pero a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, hay gente que vive, que te va a ayudar, que te va a dar una mano. Los mismos motoqueros que están viajando. Así que a eso no le tengan miedo. Para nada. No le tengan miedo, hagan el viaje y disfrútenlo. Que es importante viajar en moto, a todos nosotros que nos gustan. Yo voy a tratar de no matarme aquí, porque se me saco la crestelia. Así que amigos, estoy probando juguetes, miren. Un abrazo grande, y luego vamos a hacer rutita y suscríbanse. Cuídense.